México ha sido cuna de momentos deportivos que han dejado huella a lo largo de la historia. A través de las décadas, nuestros atletas han demostrado que con talento, corazón y una enorme dosis de coraje, se puede conquistar el mundo, ya sea en el ring, en la pista, en el campo o en cualquier escenario. Y elaboramos un compilado que está para erizarle el cuero a cualquiera. ¿Estás listo para revivir estas gestas inolvidables? Comenzamos. El Maratón de Nueva York de 1994 es recordado por muchos por tener el cierre más épico en la historia de los maratones, y todo gracias a los fondistas mexicanos Benjamín Paredes y Germán Silva, dos atletas que le dieron al mundo una lección de determinación con su debido toque de drama, en lo que fue una de las escenas más impactantes del mundo deportivo en los años 90. A pesar de la dureza del recorrido y el nivel de los competidores, Silva y Paredes lograron mantenerse en la pelea por los primeros lugares, pero lo que sucedió en los últimos kilómetros fue simplemente surreal. Una vez rebasado el kilómetro 40, Paredes y Silva quedaron solos en la punta. Se avecinaba un cierre espectacular, una lucha de titanes a 180 pasos por minuto. Pero entonces ocurrió lo inesperado. A 800 metros de la meta, Germán se desvió por seguir a un motociclista y Benjamín le sacó 13 segundos de ventaja, aproximadamente 60 metros. A continuación iba a gestarse el cierre más grandioso de la historia de los maratones. Con una entereza sobrehumana a 2.45 minutos por kilómetro, Germán le dio alcance a su compatriota a 60 metros del final, un sprint que dejó a todos los espectadores sin palabras. Además, animado por el aliento de la gente, ganó la carrera con apenas 2 segundos de ventaja, un final de película. Germán Silva fue premiado con $35,000, un Mercedes-Benz, y al año siguiente repitió como primer lugar. El Maratón de Nueva York de 1994 siempre será recordado por ese espectacular cierre que dejó a todos boquiabiertos y de paso puso a México en el centro de atención mundial en el mundo del maratón. 1981 no solo fue un año de grandes éxitos para los mexicanos en diferentes disciplinas, sino que fue el año en que Fernando Valenzuela hizo historia en las grandes ligas de béisbol. El joven lanzador mexicano, originario de Chihuahua, Sonora, llegó a los Dodgers de Los Ángeles como una de las grandes promesas del béisbol, pero lo que hizo en esa temporada fue mucho más que una simple promesa, fue un fenómeno. En un giro inesperado, Valenzuela se convirtió en la estrella del equipo durante la Serie Mundial del 81, reviviendo e impulsando a los Dodgers para ganar su anhelado quinto clásico de otoño, un título de película que los aficionados de Los Ángeles nunca olvidarán. Todo sucedió la noche del 23 de octubre del 81 en Los Ángeles. Los Dodgers perdían la serie por 2-0 ante los Yankees, quienes solo debían imponer sus condiciones como en los duelos anteriores para ganar su 22º trofeo del comisionado. El mítico entrenador Tommy Lasorda envió al novato mexicano para abrir el juego sabiendo que no solo destacaría por su habilidad sobre la loma, sino por la manera en que lograba conectar con el público, especialmente con la comunidad latina en los Estados Unidos, un fenómeno mundialmente conocido como la Fernandomanía. No solo se convirtió en el primer mexicano en abrir un juego de serie mundial, sino que defendió a su equipo como un toro con 145 lanzamientos, sin relevos y dándose el lujo de ponchar a sus pitchers rivales. Al final solo permitió 4 carreras y cuando pegó su out número 27 de la noche, el Dodger Stadium estalló de felicidad. Valenzuela se llevó la victoria y no solo le dio esperanzas a su equipo para seguir con vida en el clásico de otoño, sino que se convirtió en una icónica leyenda de Los Ángeles Dodgers, quienes en los días posteriores ganaron el cuarto, quinto y sexto partido, adjudicándose su quinto título de ligas mayores. Concluida la temporada, el serpentinero mexicano fue elegido novato del año, recibió el premio a mejor lanzador de las grandes ligas más blanqueadas en una temporada y fue nominado a jugador más valioso de la Serie Mundial. Fernando el Toro Valenzuela pasó toda su vida como una leyenda viviente de los Dodgers, hasta que en 2024 se marchó de este mundo dejando un doble legado. Por un lado, siendo su descomunal calidad arriba del montículo la consecuencia de tantas alegrías para los aficionados al béisbol, y por otro su vínculo con la gente. Nunca nadie había causado tanto furor y popularidad en la historia de las grandes ligas.
El 17 de junio de 2018, un día que ha quedado grabado en los anales dorados del fútbol mexicano, la selección nacional sorprendía al planeta fútbol con una victoria histórica sobre Alemania en la fase de grupos del Mundial de Rusia. Para muchos mexicanos ese domingo por la mañana fue un sueño hecho realidad, pero para los más optimistas era un presagio de que el tricolor de Juan Carlos Osorio podía romper las barreras y alcanzar lo imposible. ¿Por qué? Porque era la primera vez que México vencía a Die Mannschaft en un partido mundialista. Sí, la primera vez. Un gol de Irving Lozano al minuto 35 tras una jugada perfectamente orquestada entre el mismo Chucky, Raúl Jiménez y Javier Hernández le dio a México una ventaja que mantuvo con uñas y dientes hasta el final del partido. Mientras tanto, la 4 veces campeona del mundo se veía perdida, sin respuestas ante la organización defensiva y la velocidad del contraataque mexicano. La presión era alta, pero el Tri se comportó a la altura. De hecho, en los minutos finales, algunos errores de los alemanes y la insistencia de México casi costaron más goles. El impacto de este triunfo fue enorme, no solo por el hecho de que Alemania es una de las selecciones más poderosas de la historia, sino porque la victoria rompió una maldición. Se decía que México nunca podría vencer a los alemanes en un mundial, pero esa tarde en Moscú la realidad fue otra. Los aztecas no solo derrotaron a una de las selecciones más temidas del mundo, sino que hicieron sentir a todo un país el poder del fútbol. Aquella victoria fue un golpe de confianza para los jugadores, para los aficionados y por supuesto para todo un país que, aunque siempre estuvo lleno de esperanza, jamás había visto algo tan grande. México no solo venció a Alemania, venció miedos, creencias limitantes y sobre todo dejó claro que no hay imposibles. El 17 de marzo de 1990 fue todo menos una noche cualquiera para el boxeo mexicano. En el Hotel Hilton de Las Vegas, dos colosos invictos se subían al cuadrilátero: Julio César Chávez, el guerrero sonorense incansable, y Meldrick Taylor, el relámpago estadounidense con manos de seda. Era una guerra anunciada por el trono de los superligeros, una batalla que se convertiría en una de las más dramáticas, polémicas e inolvidables en la historia del boxeo. Pelea del año por The Ring, que por cierto ya te contamos en nuestro compilado de las mejores peleas de la década de los 90. Video imperdible, encuéntralo en el enlace más abajo en la caja de descripción. Taylor dominó buena parte de la pelea. Su velocidad, su técnica y su volumen de golpes hicieron que muchos lo vieran con la victoria asegurada. Asalto tras asalto parecía que Chávez no podía alcanzarlo, pero el mexicano, fiel a su estilo, jamás dejó de presionar. Recibió castigos, sí, pero cada golpe que lanzaba iba con intención, con propósito. Su rostro mostraba la resistencia de un hombre acostumbrado al dolor y su mirada la determinación de alguien que no está dispuesto a perder. Llegó el 12º asalto, faltaban apenas unos segundos. Si Julio no hacía algo extraordinario, la derrota sería inevitable, y entonces ocurrió lo inimaginable. Con 17 segundos en el reloj, el César del boxeo conectó un derechazo demoledor a la quijada del campeón olímpico. Taylor cayó. Como pudo, se levantó aturdido, confundido. El referee Richard Steele, al verlo en ese estado, tomó una decisión polémica pero definitiva: detuvo la pelea. Julio César Chávez ganaba por nocaut técnico en el último suspiro del último episodio. Una victoria agónica. Sí, pero nadie le quita lo gloriosa. De no haber conectado ese último golpe, el mexicano hubiera perdido la pelea, el trono y el invicto. Sin embargo, lo hizo y esa noche lo cambió todo. Enmudeció al planeta. Se metió no solo a las célebres páginas legendarias del deporte mexicano, sino también a las del mundo. Aquel triunfo no fue solo una defensa más del título, fue la consagración, el momento que lo elevó como el mejor libra por libra mexicano en todos los tiempos. Y lo colocó entre los más grandes que ha dado el boxeo mundial. El 17 de marzo de 1990 vivirá por siempre como la noche en la que Julio César alcanzó la gloria y tocó la eternidad con los puños. Para México, Sydney 2000 fueron los Juegos Olímpicos que marcaron y remarcaron a generaciones de niñas y jovencitas a lo largo y ancho del país, gracias a una paisana que brillaba con luz propia del otro lado del mundo. El 18 de septiembre, Soraya Jiménez se convertía en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, un hito con el que rompía, además del récord olímpico, muchas barreras sociales de nuestro México lindo y querido. Nacida el 5 de agosto del 77 en Naucalpan,
Tlalpan, Estado de México, Soraya fue una niña inquieta, apasionada por el deporte. Desde muy joven practicó natación, básquetbol, bádminton y hasta tenis, pero fue en la halterofilia, un deporte dominado casi exclusivamente por hombres en ese entonces, donde encontró su verdadera fuerza, tanto literal como figuradamente. Soraya no solo cargaba pesas, cargaba también con los estigmas y prejuicios que muchas mujeres se enfrentaban al entrar a terrenos tradicionalmente masculinos, y los venció todos. La escena en Sydney 2000 fue épica, competía en la categoría de los 58 kilogramos. El ambiente era tenso, frente a atletas de potencia como China y Rusia, Soraya parecía la underdog, o el rival más débil, que es lo mismo, pero con cada levantamiento demostró que estaba hecha para ese momento. Levantó un total de 222.5 kilogramos entre arranque y envión, y con ello aseguró su lugar en la historia. México escuchó su himno nacional sonar por primera vez en una premiación olímpica femenina. Las lágrimas de Soraya frente al podio no solo eran suyas, eran las de todas las mujeres mexicanas que alguna vez soñaron con llegar lejos, tanto en la vida como en el deporte. Después de su hazaña, Soraya se convirtió en un símbolo nacional. Su carisma, inteligencia y experiencia la llevaron a incursionar como comentarista en la televisión deportiva, un rol que desempeñó con la misma pasión con la que entrenaba. Sin embargo, su vida no fue fácil tras el oro. Problemas de salud y complicaciones pulmonares marcaron sus últimos años. Lamentablemente, el 28 de marzo de 2013, con apenas 35 años, Soraya se adelantaba en el camino debido a un infarto fulminante al miocardio, dejando un vacío inmenso en el deporte mexicano, sobre todo en el terreno de la halterofilia, en donde no se ha vuelto a ver un caso parecido. Hoy, su legado vive no solo en la historia olímpica, sino en cada niña que se atreve a soñar con ser campeona, porque Soraya Jiménez no solo alzó barras y pesas, alzó a todo un país con su valentía. Nadie olvida su primera vez, y mucho menos si esa primera vez fue tan épica como la de Sergio Checo Pérez ganando su primera carrera en Fórmula 1. Estamos hablando del Gran Premio de Sakir, 6 de diciembre de 2020, un día que parecía estar escrito para el drama, pero terminó siendo una celebración histórica para el automovilismo mexicano. El viejo sabroso arrancó quinto en el Gran Premio de Sakir, pero quedó relegado hasta la última posición debido a una colisión con Charles Leclerc en las primeras curvas. En ese momento, cualquiera habría pensado, pues ni modo, será para la próxima, pero Checo Pérez, como un buen tapatío necio, pensó, ahora sí, agárrense. Echó a andar su carro y con una estrategia de carrera quirúrgica, manejo de neumáticos casi poético y adelantamientos dignos de videojuego, Checo comenzó a remontar. Empezó poco a poco a rescatar lugares, uno por uno fue dejando atrás a sus rivales, y cuando gracias a un safety car que derivó en graves errores de Mercedes, el equipo intocable por entonces, ahí estaba él, con los colmillos afilados y la paciencia de quien ha esperado décadas por un momento de gloria. Sergio Checo Pérez, piloto de Racing Point, cruzó la meta en primer lugar, el primer mexicano en ganar una carrera del Gran Circo en 50 años, cuando lo hizo Pedro Rodríguez de la Vega en el Gran Premio de Bélgica en 1970. Además, el primer piloto en la historia en ganar una carrera tras ir último luego de la primera vuelta. Sergio lo había intentado desde su debut en 2011, había estado en podios, había tenido accidentes, incluso estuvo sin asiento gran parte de 2012, pero en ese día toda la espera y sufrimiento valieron la pena. Las lágrimas no tardaron en salir, ni las suyas ni las de medio México, porque no era solo una victoria individual, era la coronación de un sueño colectivo, una bofetada a la idea de que los pilotos mexicanos solo están para rellenar la parrilla. El impacto fue inmediato, portadas de periódicos, titulares internacionales, redes sociales ardiendo y muchas cosas más. En México, el tapatío se convirtió en sinónimo de orgullo nacional, hasta le pusieron el apodo del viejo sabroso. En el mundo ya nadie podía ignorarlo. Ese triunfo fue lo que lo catapultó directamente a Red Bull, uno de los equipos más competitivos del planeta. Y desde entonces lo ha demostrado. Es más que un piloto confiable, es un guerrero en la pista, un estratega nato y uno de los mejores pilotos de la actualidad. Aunque ahorita no tenga asiento hasta la publicación de este video. Aquel triunfo en Sakir no solo cambió su carrera, alteró la historia del automovilismo mexicano, porque después de esa carrera ya no se habla de si un mexicano puede ganar en la Fórmula 1, se habla de cuándo lo volverá a hacer, ya que eso abrió el ostión para que lo lograra otras veces con Red Bull.
Porque hay goles que se celebran y hay otros que se cuentan como leyendas. Es imprescindible incluir en la lista de momentos en los que México dejó al mundo sin palabras al mejor gol de cabeza de toda la historia. Jared Borghetti no nació crack, se hizo a puro esfuerzo, goles y sueños. Originario de Culiacán, Sinaloa, este delantero alto, de mirada seria y remate letal, comenzó su carrera en equipos como Atlas y Santos Laguna, donde se volvió el terror de las defensas rivales. Una máquina de anotaciones, sobre todo con la testa. Con cada cabezazo y cañonazo que tocaba la red, Borghetti escribía su camino rumbo a lo más alto, la selección mexicana. Y entonces llegó Corea y Japón 2002. En la fase de grupos, México se enfrentaba la noche del 13 de junio a la poderosa selección italiana, en el Gran Ojo de Oita, en Japón. Los europeos, con figuras como Buffon, Maldini, Totti y Del Piero, se sentían confiados, pero Jared tenía otros planes. Corría el minuto 34 cuando Cuauhtémoc Blanco, sí, el hoy polémico político, exalcalde y exgobernador, le puso un pase quirúrgico por la banda izquierda. Borghetti, marcado por Paolo Maldini, así es, el legendario defensor y tercera generación del linaje Maldini, hizo lo impensable. Giró el cuerpo en el aire y conectó un cabezazazo imposible que se coló al segundo palo de Buffon. Mamma mía, qué golazo. Fue un tanto que detuvo el tiempo, ni los narradores podían creerlo. Maldini solo pudo mirar. Buffon, como estatua de marfil, fue un espectador más y el mundo se rindió ante un remate de otro planeta. Ese gol no solo adelantó a México en el marcador, también entró directo en la historia de los mundiales como uno de los más bellos jamás vistos. Para México, ese cabezazo del zorro del desierto fue más que un gol, fue un grito de orgullo, un momento que le recordó a toda la nación azteca que sí se puede, que sus jugadores también pueden brillar en el máximo escenario. Aquella noche en Oita, Borghetti no solo rompió a una de las mejores defensivas del mundo, nos enseñó que hay goles que se celebran, pero hay otros que se cuentan como leyendas. Hubo una vez en la historia que una sonorense de 26 años provocó que todo México y el mundo entero contuviera la respiración por 48.89 segundos, el tiempo de la gloria. No se trató de un partido de fútbol ni una pelea de box, fue el día en que Ana Gabriela Guevara voló sobre la pista de atletismo en París para convertirse en campeona mundial y dejar su nombre tatuado en los registros sagrados del deporte mundial. En la noche del 27 de agosto de 2003, el Stade de France estaba lleno, los reflectores apuntaban a la pista de tartán y ahí, en la línea de salida de los 400 metros planos femeninos, se encontraba una mujer mexicana que estaba a punto de desafiar todas las probabilidades. La encomienda no era sencilla. A un costado tenía a las velocistas más poderosas del orbe, como la estadounidense Sanya Richards, la jamaiquina Lorraine Fenton y la gran favorita para colgarse el oro, la bahameña Tonique Williams. Aquella noche el carril número 3 del Estadio de Francia tendría la dicha de acoger a la corredora más veloz que ha pisado su pista. Después del tiro de salida, Ana corrió tan rápido que sus adversarias únicamente le vieron el polvo. Nunca había sido tan veloz en su vida como aquella noche en París. Guevara rebasó la línea de meta con un tiempo de 48.89 segundos, por entonces el mejor tiempo de su carrera. México y el mundo tenían una nueva campeona mundial. La sonorense había vencido a las mejores, con corazón, disciplina y el orgullo de cargar una bandera tricolor en la espalda. Ese día no fue solo una victoria, fue un aviso de aquí estoy al mundo del atletismo. Se convertía en la primera atleta mexicana en ganar una medalla de oro en una prueba de velocidad en un mundial de atletismo. Pero más allá del oro, ese momento encendió el motor rumbo a Atenas 2004, donde un año después lograría la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Su nombre ya era leyenda. ¿Y qué significó esto para México? En un país donde los reflectores suelen apuntar a otros deportes, Ana demostró que la excelencia también corre por nuestras venas, que el esfuerzo silencioso, los entrenamientos bajo el sol abrasador de Hermosillo, los kilómetros recorridos en la pista, valen la pena, que sí es posible llegar al podio mundial desde Latinoamérica. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que en México no se apoya al deporte, piensa en Ana Guevara, piensa en cada segundo de esos 48.89, piensa en el sudor, la entrega, el dolor y la gloria. El 11 de agosto de 2012 el estadio de Wembley se pintó de verde, blanco y rojo, y no por casualidad. Ese día la selección mexicana sub-23 le dio al país una de las mayores alegrías deportivas de su historia. Lograron lo que se pensaba imposible, ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, derrotando nada más y nada menos que al Brasil, el gigante sudamericano que lideraba la joven joya Neymar. Y no fue cualquier triunfo, fue una cátedra de pasión, estrategia y garra mexicana. Apenas al minuto 1, Oribe, el hermoso
Alfonso Peralta marcó el primer gol, sí, al minuto 1. La verde amarela apenas estaba entrando en calor y ya se veía abajo en el marcador. Oribe Peralta, primero importante, Oribe, ¡gol! ¡Gol de México! ¡Gol de Oribe Peralta, camiseta número 9! México está ganando en apenas minutos de juego y cómo impacta Oribe. Más tarde, ya en el complementario, el mismo Peralta metió el segundo tanto tricolor y aunque Hulk descontó casi al final, el 2-1 fue a la cédula tras escucharse el silbatazo final, un marcador histórico. Llega entonces el centro, remate Oribe, ¡gol! ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de Oribe! ¡Oribe! ¡Oribe! ¡No te mueras nunca, Oribe! ¡Te amo, Peralta! ¡Te amo, Peralta! ¡Doy todo por ti, Peralta! Pero este oro no se ganó solo con goles, fue el resultado de una generación de jóvenes mexicanos brillantes. Héctor Herrera, Marco Fabián, Diego Reyes, Giovanni Dos Santos, entre otros, fueron clave para todo el torneo. Y claro, no podemos olvidar al Chatón Enríquez, a Carlos Salcido y a Jesús Corona, el portero que atajó sueños brasileños como si fueran pelotas de playa. Le ganamos al gigante del deporte, con figuras como Thiago Silva, Marcelo, Hulk, Oscar y la superestrella Neymar. Pero ese día el equipo dirigido por Luis Fernando Tena jugó sin complejos, con el alma y con un país entero alentando desde todos los rincones del mundo. ¿Y qué significó esta victoria? Más que una medalla, fue un mensaje para el mundo. México puede brillar en cualquier cancha, hasta en las más exigentes. Fue inspiración para millones de jóvenes, un golpe de orgullo que unió al país en un grito: sí se pudo. Se ganó respeto, esperanza y una página dorada en la historia del balompié azteca, así como de los Juegos Olímpicos. ¡Robo en Las Vegas! ¡Este es un robo descarado! Te dije Carlitos, que solamente los jueces podían dar el triunfo a Márquez. A Pacquiao. Unas versiones decían que Manny no podía perder, ya que los intereses económicos que había de por medio se verían afectados. Un ejemplo, con la victoria de Márquez, los casinos hubieran estado obligados a desembolsar varios millones de dólares, pues las apuestas estaban 10-1 en contra del mexicano. ¿Quién debió llevarse la pelea? Házmelo saber en los comentarios. Manny retuvo el título welter del OMB y todo advertía que su rivalidad con Márquez había llegado a su conclusión tras un empate y 2 victorias para el filipino. No obstante, la historia les tenía preparado otros planes. Aún restaba un último baile, el gran episodio final con el que estos dos titanes darían por culminada su enemistad deportiva. Yo creo que esto no puede ser. Echan a perder todo un tiempo de carrera, echan a perder un largo entrenamiento fuerte y yo creo que es difícil luchar contra 4 peleadores o cuatro personas en el ring. Una noche inolvidable que sería bautizada por los dioses del boxeo como la pelea de la década. 306 días después del robo en Las Vegas, el 12 de septiembre de 2012, los medios de comunicación anunciaban a los 4 vientos el cuarto acto entre Juan Manuel Dinamita Márquez y Manny Pacman Pacquiao. Un todo nada considerado por la revista The Ring como la pelea del año y donde el ganador se colgaría el cinturón de campeón de la década otorgado por la Organización Mundial del Boxeo. El combate fue programado para el sábado 8 de diciembre con el Arena Garden del MGM nuevamente como sede. Después de 3 peleas, 108 minutos y 36 rounds, Pacquiao seguía liderando las apuestas, pero la diferencia ya no era tan amplia, con un 3-1 antes del campanazo inicial. Con su impecable contragolpe y físico impresionante, Dinamita apostaría por el knockout para no llegar a las tarjetas, mientras que Pacman Pacquiao buscaría retomar aquel punch que en el pasado le ayudó a tirar al mexicano en varias ocasiones. La campana sonó para dar inicio al asalto número 37, el cual mostró a un Juan Manuel Márquez muy precavido, mientras que el campeón en 8 divisiones diferentes era el que imprimía ritmo e intensidad a las acciones, permitiéndole anotarse el capítulo inaugural conforme los 3 jueces de la Comisión Atlética de Nevada. Mike Tyson aplaudía desde primera fila y después lo hizo en la Arena Garden en su totalidad, cuando cerca de consumirse el segundo minuto del segundo round, el Pac-Man entró de lo lindo con un izquierdazo que hubiera tirado a cualquiera, pero no al de Iztacalco. El guión fue
fue muy parecido al del primer asalto, pero Márquez impuso su ley durante los suspiros finales, atestando un izquierdazo al parietal y luego un cross derecho justo al estómago del filipino, quien según los jueces nuevamente se llevaba las cartulinas 10-9. Apenas sonó el timbre, Márquez sacudió la quijada de su adversario con un jab a la quijada, pero el Pac-Man se lo devolvió con una combinación doble a la parte alta y después un recto al rostro. Juan Manuel atacaba al cuerpo, principalmente al hígado, y quizá esto destanteó al filipino porque restando 1 minuto con 20 se comió una finta, bajó la guardia y fue ahí que la noche comenzó a hacerse mágica. Por primera vez en 39 episodios, Dinamita era capaz de mandar a la lona a Manny Pac-Man Pacquiao, que no vio venir el hook del mexicano y se fue a bruces ante los impresionados rostros del respetable. Tras el conteo, Márquez salió a buscarlo y todavía le dio más castigo, pero el Pac-Man pudo terminar en pie e incluso se envalentó durante los últimos segundos. 10-8 le correspondieron las tarjetas al mexicano, igualando los puntos de la contienda. Los dos están esperando. Sin embargo, para el cuarto episodio, en lugar de utilizar el factor psicológico a su favor y salir a noquear a su oponente, lo dejó respirar, teniendo como lo más rescatable este zurdazo entre la mejilla, ojo y quijada, y lo más deplorable de esta triple combinación que se dejó entrar. Ya en el quinto piso, Pacquiao lucía totalmente recuperado, mientras que un Dinamita cauto y al acecho buscaba el momento preciso para castigar a su contrincante. Manny desempolvó la zurda y primero lo conectó con un rec para posteriormente repetir, pero con uno más poderoso que mandó a ras de suelo al guerrero azteca. Juanma reaccionó con un izquierdazo al parietal, pero se la cobraron en breve con la misma moneda, y lo que todo México temía comenzaba a suceder. El Pac-Man tomó terreno y se anotaba el round gracias a sus poderosos entres como este 1-2, que puso en predicamentos al de Ciudad de México hasta que chilló la campana. Parecía que Dinamita había perdido la brújula, ya lucía una cortada en la nariz y los fantasmas del pasado comenzaban a rondar el Arena Garden, que ahora se volcaba en favor del filipino. Una ventaja que es visible, una ventaja se va a acabar ya este capítulo donde el filipino quiere terminar al peleador mexicano. Llegó la campana. Arrancó el sexto asalto y sabiendo de su gran momento, el público coreaba a Manny, mismo que salió de cacería en búsqueda del tiro de gracia que acabara con el ensangrentado Márquez, que ya tenía la nariz rota y al que le entraba casi todo. No obstante, cuando todo lucía perdido durante el último segundo del capítulo, Juan Manuel Márquez sacó el as bajo la manga y como sabía que el Pac-Man fintaba siempre antes de entrar, lo esperó para contragolpearlo con una derecha casi mortal, poderosa, terrible, mítica, histórica. Lleno de valentía, de poca inteligencia. Ahí acabó todo, con un Pacquiao que cayó a plomo boca abajo y que tardó más de 1 minuto en recuperar la conciencia. Sin duda estábamos ante el knockout del año, con el cual Juan Manuel Márquez hacía con el título de campeón de la década y demostraba que siempre confió en su forma de pelearse al filipino, quien corrió con suerte en los anteriores combates. Márquez y Pacquiao nunca más volvieron a pelear entre sí y de esta manera le ponían punto final a su rivalidad. ¿Sabías que un mexicano que no tenía para comer y con pocos estudios logró grabar su nombre en la historia del maratón mundial de una forma que hasta hoy nadie ha podido igualar? El 21 de abril de 1996, Dionisio Cerón se plantó en la línea de salida del maratón de Londres con un objetivo que parecía imposible: ganar por tercera vez consecutiva. Ya habría triunfado en 1994 y en 1995, pero lo que estaba en juego esa mañana era mucho más que una medalla, era el derecho a ser leyenda del Estado de México para el mundo. Por entonces Cerón ya era todo un prócer de la disciplina. Un año atrás se había convertido en el primer y único nacional en subirse al podio en el maratón durante un mundial de atletismo. Los especialistas lo sabían. Londres, uno de los maratones más rápidos y prestigiosos del planeta, rara vez permite repeticiones. La élite del atletismo mundial se da cita ahí cada año y lo normal es que el podio cambie de dueños constantemente. Pero Cerón no se intimidó. Aunque
aunque el sol y la humedad jugaron en su contra, Dionisio puso las condiciones para competir desde el inicio y con su zancada firme y su estrategia calculada fue dejando atrás a rivales hasta que se quedó en la punta únicamente con Vincent Rousseau de Bélgica y el británico Paul Evans. La multitud lo veía avanzar con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿De verdad estaba a punto de hacerlo otra vez? Kilómetro a kilómetro, Cerón demostró que no solo corría con las piernas, sino con la fuerza de toda una nación detrás. Y tenía razón, corrió al ritmo en el que se sentía mejor, en donde se sentía más cómodo. Si él aceleraba, todos hacían lo mismo. Cuando cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 2 horas y 10 minutos, no solo conquistó Londres, silenció al mundo entero. Nadie antes había logrado 3 títulos consecutivos en la categoría masculina y nadie lo ha vuelto a lograr desde entonces. Eso me llenó de mucha alegría, ver que una persona que no tenía para comer y con pocos estudios logró controlar al gran pelotón de atletas del primer mundo y que además le tenían miedo. También por eso es por lo que me gusta el atletismo. Aquí no importa de dónde vengas, uno demuestra de qué está hecho en ese momento, precisó posteriormente. Él marcaba el paso. Ese 21 de abril de 1996, Dionisio Cerón no solamente ganó la maratón, ese día México escribió una página dorada en la historia del atletismo internacional. Una de esas hazañas que, aunque sigan pasando los años, sigue resonando con muchísima fuerza. La de un país que corre, sueña y que sorprende cuando menos se lo esperan. La historia de María del Rosario Espinosa es una de esas que desafían los límites de lo posible. Una narrativa escrita en sudor, sacrificio y la férrea voluntad de una joven que salió de un pueblo pequeño en Sinaloa para conquistar el mundo. Un viaje que comenzó en las polvorientas calles de La Brecha y que tuvo su punto culminante el 23 de agosto de 2008, cuando con apenas 20 años ascendió al Olimpo del deporte mundial para poner su nombre junto a los más grandes. Era el día de la final olímpica de Taekwondo en Pekín. En ese preciso momento, el mundo entero estaba pendiente de ella, una joven mexicana, con los ojos de su país puestos sobre sus hombros, enfrentándose a la noruega Nina Solheim. El tatami de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing se convertía en un campo de batalla, y sobre él, María del Rosario no era solo una competidora más, era un símbolo de esperanza, de orgullo mexicano. Desde el primer segundo del combate, María mostró de qué estaba hecha. Comenzó con una patada bandal Shaggy, que la puso al frente en el marcador. Entonces fue que el aliento del público mexicano llenó de energía a Chayito, quien aprovechó esa motivación para seguir luchando con determinación. A los 25 segundos del último round, el marcador reflejaba un ajustado 2-1 a su favor y no tardó en aumentar la diferencia con otro Vituro Shaggy, pese a un golpe en el tobillo izquierdo. A falta de 30 segundos para el final, María selló la victoria con una nueva patada que subió el marcador a 4-1, asegurando el oro olímpico. Aunque sufrió una doble amonestación que le restó un punto, su enfoque estaba claro, el tiempo se agotaba a su favor. Cuando el combate terminó, la sonrisa de la sinaloense reflejó no solo su triunfo, sino el esfuerzo de toda una vida de sacrificios. María del Rosario Espinosa había escrito su nombre en la historia olímpica y el de México para siempre. Con esa medalla de oro, no solo alcanzaba la cima del taekwondo mundial, sino que rompía todas las barreras de lo que era posible, y además era la segunda mujer en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Pero más que eso, tras conseguir bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016, se consagraba como la mujer con más medallas olímpicas de la historia de México. En un país donde las historias de superación son el alma de su gente, María del Rosario Espinosa es la personificación de la lucha y la esperanza. En 2008, México supo que en las arenas de un tatami lejano, una joven sin miedo a soñar había hecho temblar al mundo entero. Y su victoria fue mucho más que un triunfo deportivo, fue un triunfo de todos los mexicanos, todos los que, como ella, alguna vez soñaron con vencer la adversidad para triunfar. El 4 de agosto de 1999 quedó inscrito en la historia del fútbol mexicano como la noche en la que México le quitó el aliento a todo el planeta entero, porque venció al poderoso Brasil 4-3 en la final de la Copa Confederaciones, consiguiendo hasta ahora el único trofeo oficial de FIFA a nivel de selección mayor que tiene nuestro país. Pero para llegar ahí, el tricolor tuvo que abrirse paso en un torneo exigente. En la fase de grupos compartió grupo A junto con Arabia Saudita, Bolivia y Egipto. El arranque
arranque fue brillante, goleada 5-1 sobre los árabes. Luego en el segundo partido se dejó ir una ventaja de 2 goles ante Egipto, empatándolo 2-2, y en la última fecha venció por la mínima a Bolivia para asegurarse el primer lugar del sector. En semifinales el tricolor de Don Manolo Lapuente, que en paz descanse, enfrentó a Estados Unidos en el Estadio Azteca. El encuentro terminó sin goles en el tiempo regular y fue en la prórroga que Cuauhtémoc Blanco, tras un rebote en el área, definió el gol de oro que nos dio el boleto para la final. Por otro lado, la verde amarela aplastó 8-2 a Arabia Saudita, con un joven Ronaldinho en estado de gracia ya que clavó un hat-trick, y así llegó la gran noche. Estadio Azteca, aproximadamente 100,000 aficionados ilusionados ante la poderosa Brasil de Vanderlei Luxemburgo, que no conocía la derrota hasta ese momento. La selección mexicana salió volcada al frente y rápidamente se hizo presente en el marcador gracias a Miguel Cepeda. Al minuto 3 el mediocampista del Atlas hizo un potente disparo desde los linderos del área que Dida se comió como si fuera un novato. 15 minutos más tarde, Blanco habilitó a José Manuel Abundis, quien definió a un costado el segundo de la noche. Sin embargo, la canariña respondió antes del entretiempo con un penal convertido por Sergiño, tras una falta de Germán Villa sobre el jovencito Ronaldinho. Con el 2-1 en la pizarra, las escuadras se marcharon al descanso. No obstante, apenas inició el complemento, Brasil lo igualó luego de que Ronnie convirtiera en gol un trazo del próximo mago del fútbol mundial, Ronaldinho. Pero México tenía hambre. En el 51, Abundis presionó y dio un pase que Cepeda tocó para mandarla al fondo, devolviendo la ventaja al equipo nacional. Pero lo que pasó 11 minutos más tarde fue simplemente poético. Blanco se mandó una faena dentro del área brasileña, una jugada de antología que terminó moviendo la red, una oda al fútbol champán que hasta el día de hoy es considerado uno de los mejores goles en la carrera del Divo de Tepito. Cuauhtémoc, suya, 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 suya. Cuauhtémoc, 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 gol de México. Pero Brasil no se rindió. Al minuto 63, tras un desborde por izquierda de Alexandre, puso un centro que terminó en gol de C. Roberto, acortando la distancia 4-3. Los minutos finales fueron un suplicio para Brasil, intentando y sufriendo ante una defensa férrea mexicana que supo aguantar la presión. El tricolor gestionó los tiempos, cortó circuitos, sofocó embates y cuando el árbitro finalmente pitó, estalló la celebración. México era campeón, uno de esos momentos épicos que definen un legado, una noche en que nuestros muchachos con coraje y talento demostraron que pueden hablar fuerte incluso ante los gigantes del orbe. Ese día la selección mexicana silenciaba al mundo, vencía a una potencia continental, a una potencia mundial, lo hacía desde casa, ante su gente y conquistando un título que hasta ahora es único en su tipo para la selección mayor. Esa victoria no solo fue deportiva, fue muy simbólica, ya que por primera vez una selección de CONCACAF se alzaba con un trofeo FIFA y este fue el de las Confederaciones de 1999. El 18 de octubre de 1968, en la majestuosa alberca olímpica de la Ciudad de México, un jovencito de 17 años cambió para siempre la historia del deporte nacional. Felipe "El Tibio" Muñoz, un nadador que pocos conocían fuera de su país, se lanzó al agua para disputar la final de los 200 metros braza en los Juegos Olímpicos. El desafío era monumental, enfrentarse a una serie de gigantes del deporte, incluido el estadounidense Brian Hope y el soviético Vladimir Kosinski, quien llevaba años dominando la disciplina y era por mucho el favorito para alzarse con la medalla de oro. El comienzo no fue el que muchos esperaban. Muñoz fue rápidamente superado por sus oponentes. Transcurridos los primeros 100 metros, el mexicano, conocido por su estilo de braza impecable, se colocaba en un angustiante tercer lugar. Mientras la multitud observaba en silencio, se sentía que el triunfo aún parecía distante, pero a falta de 50 metros, algo completamente extraordinario pasó. Con una fuerza interior desconocida incluso para él mismo, el Tibio comenzó a apretar, superando a sus rivales uno por uno. En los últimos 10 metros, la hazaña del Tibio se concretó, desatando la euforia en la alberca olímpica Francisco Márquez y la emoción de Agustín Escopeta González al narrar su llegada a la gloria olímpica. En ese instante, la tensión se transformó en euforia. Felipe alcanzó la meta en un tiempo de 2:21.7, batiendo el récord olímpico y dejando atrás a Kosinski, quien jamás imaginó que su hegemonía podía ser arrebatada en tierras mexicanas. El Tibio Muñoz en el carril número 4, es la locura, la medalla
la multitud estalló en un rugido ensordecedor. No solo México, sino el mundo entero habían sido testigos de una victoria que resonaría en los anales de la historia, principalmente del deporte mexicano, como uno de los momentos mágicos e irrepetibles. Con su victoria, el Tibio no solo silenció a los escépticos, sino que puso a México en lo más alto del podio olímpico, marcando un precedente en la historia de los Juegos y en el corazón de todos los mexicanos. La hazaña de ese joven que nadó en aguas de coraje y ambición sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los momentos más vibrantes y conmovedores en la historia del deporte nacional y mundial. Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month, but only one thing is true. I will be champion one day, I promise. I promise. En la historia del deporte, pocas hazañas reflejan la perseverancia y la esperanza de un pueblo como esta de Brandon Moreno, el primer mexicano en conquistar un título mundial en la UFC, la empresa más importante en el orbe de las artes marciales mixtas. Su nombre, que evoca fortaleza y determinación, quedó grabado en los corazones de millones de mexicanos que vieron en él no solo a un deportista, sino a un símbolo de lucha. Nacido en Tijuana, Baja California, Brandon se inclinó desde temprana edad hacia las artes marciales mixtas, buscando algo que lo desafiara y le ofreciera una salida a su incansable energía. Su viaje no fue fácil. Al principio sus comienzos fueron humildes y las dificultades se presentaban en cada esquina. La vida en Tijuana, aunque vibrante, era también un terreno fértil para la adversidad. Sin embargo, desde muy joven, Brandon mostró una enorme hambre por superarse que lo llevó a entrenar incansablemente, a crecer más allá de los límites físicos y emocionales que mucho le imponían. A pesar de las dificultades, nunca perdió la esperanza. En 2011, después de un paso por diversas competiciones, llegó a la UFC, la organización de MMA más prestigiosa del mundo. En sus primeros años en la empresa, las derrotas parecían más frecuentes que las victorias, pero Brandon nunca se rindió. En cada caída se levantaba más fuerte, más determinado. Durante una entrevista sin titubeos, declaró que algún día sería campeón del mundo, una afirmación audaz, pero cargada de la visión de alguien que sabía que el trabajo duro y la dedicación finalmente le recompensarían. El 12 de diciembre del 2020 en Las Vegas, el brasileño Davidson Figueiredo, un rival temido por su poder y habilidades, exponía su cinturón peso mosca ante The Assassin Baby. El mexicano realizó una gran batalla en 5 episodios, pero al final se dio como resultado un controversial empate. El sentimiento entre los aficionados a las artes marciales mixtas fue que el retador había ganado y por ello no tardó en cocinarse la revancha. Sería el 12 de junio de 2021 cuando el sueño de toda una vida iba a materializarse. En una pelea que marcaría la historia del deporte mexicano, Brandon Moreno enfrentó por segunda ocasión al campeón invicto de las 125 libras. El combate comenzó con una brutalidad que pocos pueden imaginar: golpes, derribos, sudor y sangre, un choque de titanes que dejó a los fanáticos al borde del asiento. Moreno mostró un nivel de habilidad, resistencia y corazón que impresionó a todos. En el tercer asalto, después de un arduo combate, el tijuanense logró someter a Figueiredo, obteniendo la victoria por sumisión. El primer mexicano en la historia del UFC en hacerse con el campeonato mundial. El sueño se hizo realidad. El impacto de aquel triunfo fue enorme, no solo para él, sino para toda una nación que veía en Brandon una representación de su espíritu indomable. Al escuchar su nombre ser anunciado como el nuevo campeón del mundo, las lágrimas no solo invadieron sus ojos, sino también los de miles de mexicanos que veían en su triunfo una conquista propia. Con humildad y gratitud, Brandon agradeció a su familia y a su equipo, especialmente a México, su tierra natal. Este título del bebé asesino no solo es un hito deportivo, sino un símbolo de que con trabajo, sacrificio y perseverancia, los sueños más grandes se pueden alcanzar. Moreno no solo se convirtió en campeón del mundo, se convirtió en un héroe nacional, un ícono de la superación en toda la extensión de la palabra. Soy un pinche chamaco de México que empezó esto nada más por amor. I started for love, man. And watch me now, man. Watch me now holding this, man. This is unbelievable. Yo vengo de un país en el cual muchas veces usamos el sí se puede, y a veces no lo logramos. ¡Hoy se pudo, cabrón!
Era un 26 de septiembre del año 2000. La gran piscina olímpica de Sydney esperaba silenciosa y en el trampolín de 3 metros se preparaba un mexicano decidido a hacer historia. Fernando Platas, un clavadista de carácter sereno y ambición enorme. Esa tarde escribiría una de las páginas más brillantes del deporte nacional al conquistar la medalla de plata olímpica, la primera para México en clavados desde 1988. La historia de ese logro no comenzó en Australia, sino muchos años atrás. Entre jornadas extenuantes y madrugadas de entrenamiento, Fernando Fabricio Platas Álvarez, nacido en 1973 en la Ciudad de México, había representado al país desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y en Atlanta 96 había quedado en el 8º lugar. Cada competencia fue parte de su formación, derrotas que fortalecieron su mente, repeticiones que afinaron su técnica y una fe inquebrantable en la disciplina. En Sydney, Platas no era ya una promesa, sino un competidor maduro, dueño de cada uno de los movimientos de su cuerpo y de sus emociones. Enfrente estaban los mejores, el chino Xiong Ni, leyenda viva de los clavados, y el ruso Dmitry Sautin, considerado uno de los más grandes de todos los tiempos. La final prometía ser un duelo de precisión y temple. En el trampolín el silencio era absoluto, cada salto era un acto de fe, una conversación entre el aire y el agua. Platas ejecutaba con maestría, control en el impulso, torsión exacta y una entrada limpia casi sin salpicadura. Su estilo era una combinación de potencia y serenidad, producto de años de preparación meticulosa. Los jueces respondieron con altas calificaciones y el público, consciente del momento, lo acompañó con aplausos sostenidos. Ronda tras ronda, el mexicano se mantuvo entre los líderes, su consistencia lo acercaba al sueño. Finalmente, tras el último clavado, las puntuaciones aparecieron en las pantallas: oro para Xiong Ni, plata para Fernando Platas y bronce para Dmitry Sautin. México volvió al podio olímpico de clavados 2 años después de que Jesús Mena lo hiciera en Seúl 1988. Muchos expertos dicen que Platas merecía el oro, que se la dieron al chino solamente por todo el recorrido que tiene esa nación en clavados. Pero ni hablar, en las gradas la emoción fue inmediata, banderas tricolores ondeaban. En México la noticia recorría las calles. La imagen de Platas con la medalla colgando del cuello y la bandera sobre los hombros se volvió símbolo de orgullo nacional. Era el reconocimiento no solo a un atleta excepcional, sino también al esfuerzo colectivo de una generación de entrenadores y deportistas que habían mantenido viva la tradición del clavado mexicano a pesar de los obstáculos. Abrió una nueva etapa para los clavados mexicanos. Inspiró a futuras estrellas como Paola Espinosa, Tatiana Ortiz, Osmar Olvera, Germán Sánchez, entre muchísimos más. Y lo más importante, reactivó el interés por una disciplina que alguna vez le había dado tantas glorias a México. Plata, siempre humilde, reconoció después que aquella plata no era solo suya, sino del equipo que lo acompañó, de sus entrenadores y de un país que creyó en él. Fue el resultado de años de trabajo compartido, diría tiempo después. Y hoy, más de 2 décadas después, su salto sigue vivo en la historia del deporte mexicano. La medalla de plata de Fernando en Sydney 2000 no solo fue un premio, fue un símbolo. Lima, 2 de octubre de 2005. El cielo gris de la capital peruana presenciaba algo que pocos podían imaginar. La selección mexicana sub-17 estaba a punto de jugar el partido por la final de una Copa del Mundo. Frente a ella, un gigante, Brasil, 3 veces campeón mundial juvenil, una fábrica de talento, una camiseta que imponía respeto con solo verla. Pero esa tarde, México no conocía el miedo. 11 adolescentes con el corazón en verde, blanco y rojo estaban dispuestos a cambiar la historia, una que comenzó meses antes, cuando Jesús Ramírez tomó el mando de un grupo de jóvenes que apenas soñaban con ser profesionales. Durante el torneo, México mostró un fútbol sólido y alegre. En la fase de grupos derrotó a Uruguay y a Australia y empató con Turquía. En cuartos de final venció 3-1 a Costa Rica con una actuación brillante de Carlos Vela. En semifinales se eliminó a los Países Bajos con mucha autoridad. El sueño tomaba forma. Nadie en el mundo lo veía venir, pero los muchachos mexicanos jugaban con una confianza que parecía inquebrantable. El Estadio Nacional de Lima estaba lleno, más de 40,000 personas, la mayoría apoyando al Tri. Coreaban canciones, agitaban banderas. Desde el himno nacional algo se sintió distinto. Los ojos de los jugadores brillaban. Pero el fútbol a veces escribe guiones que ni los dioses esperan. Minuto 31, pase largo de Giovanni. La defensa brasileña duda un instante. Carlos Vela, siempre atento, se adelanta y con un salto perfecto conecta de cabeza. ¡Gol de México! El balón besa la red y el estadio explota. Un minuto después, aún con el eco del primer gol,
gol, Omar Esparza aparece desde la derecha, controla un balón en el área y sin pensarlo lo empalma de volea. ¡Golazo! México 2-0. El silencio de los brasileños contrasta con la euforia mexicana. Nadie lo podía creer. Brasil intenta reaccionar. Los minutos se alargan, pero la convicción no se quiebra. Llega el minuto 86. Ever Guzmán, quien había entrado de cambio, recibe un balón largo, encara al arquero brasileño y define con serenidad. 3-0. México sentencia el partido. El estadio ruge. Los jugadores no lo saben aún, pero acaban de cambiar la historia del fútbol mexicano para siempre. México, campeón del mundo sub-17. Los niños del Tri han derrotado 3-0 a la verde amarela. Los abrazos, las lágrimas y los gritos se mezclan con la incredulidad. En el centro del campo, Vela, Giovanni, Villaluz, Esparza, El Pato y compañía se funden en un abrazo eterno. En México son las primeras horas de la tarde y la noticia ya recorre por todos los diarios. México, campeón del mundo. Carlos Vela fue el máximo goleador del torneo, con 5 tantos, y ganó la Bota de Oro. Giovanni Dos Santos fue nombrado uno de los mejores del torneo. México podía competirles a las más grandes potencias del mundo y ganarles. El propio Jesús Ramírez, con lágrimas en los ojos, declaró después del partido: "Este triunfo es de todos los mexicanos. Estos chicos demostraron que hoy no hay imposible cuando se juega con el corazón". De aquella generación saldrían hombres que marcarían época. Carlos Vela llegaría a Europa, jugaría para el Arsenal y sería figura en la Real Sociedad. Giovanni Dos Santos debutaría con el Barcelona. Héctor Moreno se convertiría en un referente de la defensa mexicana en 3 mundiales. Efraín Juárez y César Villaluz también tendrían carreras destacadas. En la historia del deporte hay momentos que definen generaciones, y el 2 de octubre de 2005 fue uno de ellos. Un grupo de jóvenes mexicanos salió al campo sin miedo y regresó con el mundo a sus pies. Ese día en Lima, México no solo ganó un campeonato, ese día México silenció al mundo entero. Vámonos con otro capítulo de México campeón del mundo. Era el 10 de julio de 2011. El Estadio Azteca recibía a una generación de jóvenes que cargaban la ilusión de una nación entera. Aquella tarde-noche, la anfitriona selección mexicana se enfrentaba a Uruguay en la final del Mundial Sub-17, la culminación de 3 semanas de expectativa que habían transformado ciudades pequeñas y grandes en escenarios de una promesa: el talento juvenil mexicano en la búsqueda de la gloria eterna. El torneo había arrancado el 18 de junio y desde sus primeras jornadas mostró un mapa de alegrías y sobresaltos, sedes repartidas por el país, estadios con ecos de historia y jóvenes futbolistas que, entre nervios y destellos de clase, escribían una página nueva para el fútbol mexicano. El calendario llevó a México y amplio favorito por la presión de su gente hasta la última instancia el 10 de julio. La final comenzó con la tensión habitual, marcas cerradas, paciencia en el armado de cada ataque y destellos de vértigo cuando la pelota encontraba la puerta. A los 30 minutos la tensión quebró en una jugada que nació desde el corazón de la defensa mexicana. El capitán Antonio Briseño terminó firmando el primer gol de la noche. Fue un golpe que no solo abrió el marcador, sino que encendió las gargantas del estadio y moldeó la idea de una victoria que ya olía a historia. México defendió con orden y salió a la contra con inteligencia. Uruguay presionó con convicción. Cuando el reloj apuntaba ya al tiempo agregado, surgió la escena que cerraría el relato con broche de oro: un contraataque preciso y la aparición de Giovanni Casillas para anotar el segundo gol. Fue la estocada final, la certificación de una victoria que quedaría indeleble en la memoria colectiva. Con ese 2-0 México se proclamaba campeón del mundo sub-17. Este hito fue en casa, consolidó a una generación y marcó la gesta de un día en la que la afición se sintió dueña del triunfo. Y más allá del resultado, el torneo dejó reconocimientos individuales que hablan del brillo de aquel equipo. Julio Gómez, figura del conjunto mexicano durante el campeonato, fue distinguido con el Balón de Oro. Históricamente el triunfo tuvo doble valor. México, al conquistar el título, se convirtió en el primer país anfitrión en ganar la Copa del Mundo Sub-17 y añadió a su palmarés un segundo campeonato en esta categoría. La victoria fue celebrada como un logro deportivo y como una reafirmación de la capacidad formadora del país en el fútbol juvenil. No fue solamente un triunfo en el marcador, fue la confirmación de que cuando el talento se encuentra con la oportunidad, la patria entera puede escuchar su propio himno en la cancha y silenciar al planeta entero.
Para enero del 2000, bajo la dirección de Raúl Arias, el por entonces poderoso Necaxa había ganado la CONCACAF Champions Cup de 1999, obteniendo así su boleto para la primera edición del Mundial de Clubes a celebrarse en la hermosa ciudad de Río de Janeiro. Ubicados en el grupo B junto a gigantes del fútbol mundial como el Manchester United, Vasco da Gama y en menor medida el South Melbourne de Australia, debutaron el Día de Reyes en lo que fue un choque difícil contra los Red Devils. El marcador lo inauguró el conjunto mexicano al cuarto de hora por conducto de un tiro libre ejecutado por el chileno Cristian Montesinos, pero el adversario no tardó en responder para imprimir en la papeleta un empate y el reparto de puntos. Un buen arranque para los Rayos, que por entonces eran el hermano pequeño del América y el hijo menor de Televisa. Luego vino una victoria convincente de 3-1 frente al South Melbourne. El tercer enfrentamiento del grupo sería la prueba de fuego, Vasco da Gama, con Romario entre sus filas. La ventaja temprana de Alex Aguinaga al minuto 5 parecía prometer, pero la respuesta del rival fue contundente y Necaxa cayó 2-1. Sin embargo, el pase al partido por el tercer lugar ya estaba amarrado gracias a la diferencia de goles. Así llegaron el 14 de enero, tal vez no era la final, pero sí al partido que definiría el podio mundial, y ni más ni menos que contra el Real Madrid, quizá el equipo más legendario del planeta. Había historia, había tradición y estadísticas de otro nivel. Para muchos, enfrentarlos era más que un partido, era todo un sueño, y el guión se tornó épico. A los 15 minutos Raúl González abrió el marcador para la Casa Blanca, pero Necaxa con calma y convicción creció, y al 58 el Team Delgado, tras un pase de Aguinaga, fusiló al arquero madridista para pintar el empate a palos que sacudía el mítico Maracaná. El duelo se fue a tiempo extra y después a los penales. Allí el pulso se midió en pies y nervios. Necaxa anotó sus 4 primeros tiros, Real Madrid falló 2 y cedió ante la firmeza mexicana, 4-3 en tiros penales. Tercer lugar del mundo para el club mexicano. Ese día, el 14 de enero del 2000, el mundo entero supo que el fútbol mexicano también sabía hablar en grande. Los Rayos no ganaron la final, pero derrotaron a una entidad gigantesca, legendaria, y dejó su nombre inscrito entre los más grandes del fútbol mundial. Dirigidos por Raúl Arias y con figuras como Aguinaga, Delgado, Montesinos, Cabrera, Luisito Pérez, los Rayos construyeron una gesta colectiva. No se trató solo de lo individual, sino que el grupo creyó, que compitió y que triunfó ante las probabilidades. Hoy, más allá del resultado, esa actuación sigue siendo una de las mejores de un club mexicano en el ámbito mundial, un espejo para aspirantes, un recuerdo para quienes lo vivieron y una historia para quienes lo narran. Porque a veces no se gana solo levantando la copa, a veces se triunfa más ganando respeto, despertando orgullo, escribiendo uno de esos capítulos que nadie nunca podrá borrar. El 21 de agosto de 1981, en el Caesars Palace de Las Vegas, el mundo entero presenció una de las noches más memorables en la historia del boxeo mundial. Bajo el cielo del desierto, dos campeones latinoamericanos, el mexicano Salvador Sánchez y el puertorriqueño Wilfredo Bazoca Gómez, se encontraron en un combate que fue más que una disputa por un título mundial, fue un duelo de estilos, de orgullo y de talento puro. Sánchez, campeón mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo, llegaba con un récord de 40 victorias, una derrota y un empate. Era un boxeador técnico, cerebral, dueño de una calma inusual y de una defensa impecable. Del otro lado, Gómez, monarca super gallo, ostentaba una marca perfecta, 32 triunfos por nocaut. Era un depredador en el ring, símbolo de poder y la agresividad caribeña. La rivalidad México-Puerto Rico añadía fuego al encuentro. Gómez había prometido noquear a Sal Sánchez y llevarse su cinturón a San Juan. La tensión era total y la atmósfera en el Caesars Palace parecía cargada de electricidad. Desde el primer campanazo, el rumbo del combate sorprendió a todos. Apenas habían transcurrido pocos segundos cuando Sánchez, con un derechazo limpio y certero, mandó a Wilfredo Gómez a la lona. Fue una caída breve, pero simbólica. El invencible puertorriqueño probaba por primera vez el sabor del suelo. Se levantó de inmediato con orgullo, pero ya nada sería igual. El resto del combate fue una demostración de maestría por parte del mexicano. Sal Sánchez no se dejó arrastrar por la emoción, peleó con inteligencia, moviéndose con fluidez, esquivando golpes y castigando con precisión quirúrgica, y el Bazoca Gómez no encontraba el ritmo de la pelea. Cada round fue un examen de paciencia. Sánchez controlaba la distancia, imponía el ritmo y castigaba al cuerpo del retador. Gómez, frustrado, lanzaba golpes al vacío, cargados de fuerza, pero con cada fallo perdía energía y poder. Hacia el sexto asalto, su rostro ya mostraba el desgaste, el ojo derecho inflamado, los pómulos marcados, la respiración agitada. En el octavo llegó el desenlace.
Salvador Sánchez, con la precisión de un relojero, conectó una combinación perfecta: izquierda al mentón, derecha cruzada al rostro y una ráfaga final que dejó al boricua tambaleando contra las cuerdas. El referee Carlos Padilla intervino a los 2 minutos con 9 segundos de ese episodio. Knockout técnico. Sal Sánchez retenía su título mundial pluma. El público mexicano explotó en júbilo. Para muchos aquella noche significó la consagración definitiva de un genio. Sánchez no solo venció a un rival formidable, desmanteló por completo el mito de invencibilidad que rodeaba al puertorriqueño. Desde entonces se considera una de las mejores exhibiciones técnicas en la historia del boxeo. Wilfredo Gómez, siempre orgulloso, reconoció tiempo después la grandeza de su adversario. Su derrota no lo destruyó, regresó al ring, conquistó otro título mundial y siguió su carrera, pero aquella noche en Las Vegas lo marcó para siempre. Para México, el triunfo de Sal Sánchez fue motivo de orgullo. Confirmó que el talento, la disciplina y la inteligencia también podían doblegar a la fuerza bruta, y al favorito también. En Puerto Rico la derrota fue dolorosa, pero también honrosa. Su campeón había peleado con valentía ante uno de los mejores boxeadores de todo el mundo. Menos de un año después, la historia se tiñó de tragedia. El 12 de agosto del 82, Salvador Sánchez murió en un accidente automovilístico cerca de Querétaro, con solo 23 años. Su deceso convirtió aquella victoria sobre Gómez en una especie de despedida prematura, una muestra de lo que pudo haber sido una de las carreras más brillantes en la historia del boxeo. Hoy, más de 4 décadas después, el combate entre Salvador Sánchez y Wilfredo Gómez sigue siendo un referente. Revistas como The Ring la catalogan entre las más grandes peleas de los años 80. En México se recuerda como una joya táctica, una noche de leyenda. No podíamos cerrar sin una mención honorífica muy especial. Este bonus track celebra 5 gestas épicas que también paralizaron al mundo y que merecen su lugar en la historia, breves pero inolvidables. Los pugilistas Ricardo Delgado y Antonio Roldán se alzaron con el oro, lo mismo que el nadador Felipe El Tibio Muñoz, quien dominó la prueba de los 200 metros libres con tan solo 17 años. Además, se metió a los libros de la historia por ser el primer y único atleta azteca en ganar una medalla dorada olímpica de natación. El andarín Ernesto Canto, en una demostración de resistencia y técnica impecable, se llevó la medalla de oro en la marcha de 20 kilómetros. Por su parte, Raúl González, otro destacado marchista mexicano, obtuvo la medalla de oro en los 50 kilómetros, estableciendo un nuevo récord olímpico. Además, compartió podio con Ernesto Canto haciendo el 1-2 en la prueba de 20 kilómetros. El golazo de Manuel Negrete en el Mundial del 86 firmó una de las obras maestras del fútbol: volea acrobática, precisión milimétrica y estallido de júbilo en el Azteca. El gol fue tan bello que la FIFA lo eligió como el mejor en la historia de los mundiales, una postal eterna. Andy Ruiz noqueó a Anthony Joshua en 2019. El Destroyer sorprendió al planeta cuando derribó al campeón invicto Anthony Joshua en Nueva York. Nadie lo veía venir, pero Andy lo hizo con puños, corazón y una sonrisa que se hizo viral. México tenía un campeón mundial de peso pesado. La Universidad Nacional derrota al Real Madrid en el Bernabéu. En un templo del fútbol como el Santiago Bernabéu, los Pumas rugieron fuerte en 2004. Vencieron al Real Madrid por la mínima y se llevaron el trofeo Santiago Bernabéu, algo que pocos clubes no europeos han logrado. Fue una noche mágica. Pachuca, campeón de la Copa Sudamericana en 2006. El equipo de la Bella Airosa hizo historia al ser el primer club mexicano y el único hasta ahora en ganar un trofeo oficial fuera de su confederación. Venció a Colo-Colo en la final y puso a México en la cima del fútbol sudamericano. Y no olvidar a todos esos deportistas que han llevado la bandera de México siempre en alto, en Juegos Olímpicos, en competencias mundiales. Pero dime, ¿te gustarían más videos como este? Házmelo saber en los comentarios. Después de haber recorrido todos estos momentos épicos en los que el deporte mexicano dejó al mundo sin palabras, llegó la hora de decir adiós y despedirnos. Te pregunto, ¿hicimos una buena elección? ¿Qué otros pasajes te gustarían ver para una segunda parte? O si te gustaría ver una segunda parte. Como te dije arriba, házmelo saber en la caja de los comentarios y nos vemos en la próxima entrega para vivir juntos un nuevo y apasionante viaje por lo mejor del mundo deportivo.